versículo 1, pero en el expositor comienza desde el versículo 3, ¿ok? Al versículo 12. Gloria a Jesús. Y quiero leer la introducción del libro en esta noche antes de empezar en el bosquejo de este estudio. Gloria a Jesús. Dice: al final de un fructífero recorrido por varias ciudades y aldeas de Galilea, encontramos a Jesús de nuevo. ¿En dónde? En Capernaum, el centro de sus operaciones en esa región. Cuando la gente se dio de cuenta de su llegada, multitudes del pueblo acudieron a la casa donde él habitaba, hasta que ya no cabían más. Sin duda de que el Señor realizó muchos milagros en esa ocasión, pero Marcos y los otros escritores sinópticos enfocan con intensidad el caso del paralítico que recibió perdón y sanidad física. Gloria a Jesús, aleluya. La enfermedad que sufría el hombre le había atado a una vida miserable y sin esperanza. Pero el paralítico al que Jesús curó sufría de una enfermedad aún más terrible, la del pecado, del cual su enfermedad física era símbolo y quizá también la consecuencia. Jesús reconoció la fe tanto del hombre como de sus amigos y respondió con una declaración que produjo en sus oyentes más sorpresas que la que había producido el abrir el techo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie le había pedido nada, pero Jesús leyó el corazón. Gloria al Señor por eso. Vio el deseo de sanar que tenía el enfermo, no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Percibió el pensar por el pecado que había producido la enfermedad y la angustia del remordimiento, y de inmediato pronunció la palabra de perdón y paz, afirmando que los males físicos y sociales son menos graves que las enfermedades morales y espirituales, de las cuales aquellos son los síntomas y también las consecuencias. En el proceso de restaurar a este hombre hay una manifestación clara y contundente de la divinidad del Hijo de Dios. Lo primero que se nos informa es que Jesús mostró su deidad al descubrir lo que los maliciosos e incrédulos fariseos cavilaban en lo íntimo de sus corazones. Esto nos hace pensar en el concepto bíblico que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero gracias a Dios que Él mira el corazón. Esto no era otra cosa sino el uso de la omnisciencia de Jesús. En segundo lugar, vemos la deidad de Cristo en el acto de perdonar los pecados del paralítico. Los adversarios de Jesús estaban en lo cierto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados. En Miqueas lo dice en el capítulo 7, versículo 8, y también en el Salmo 103, versículo 3. Lo que no sabían estos era que Cristo era ¿quién? Dios. Aleluya. En tercer lugar, Jesús mostró su divinidad al curar a este hombre con el solo efecto de su palabra poderosa, con la cual lo sanó de su parálisis. Wow, hermoso. Ok, es una historia, ¿verdad?, que hemos escuchado varias veces. Gloria a Jesús, aleluya. Pero como la palabra del Señor es una fuente de agua viva, gloria a Jesús, aleluya. No importa las veces que hayamos escuchado este estudio o una prédica sobre este tema, aleluya, la palabra de Dios nos va a traer algo fresco para nuestras vidas en esta noche. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerden el tema a través del estudio: salvar el alma y sanar el cuerpo. Mi pastor, con los objetivos.
Dice el primero, entender la realidad de la naturaleza divina de Jesús igual a la del Padre. ¿Cuál es la? Entender. Segundo, reconocer la omnisciencia de Jesús que escudriña los corazones del corazón. ¿Cuál es la palabra clave? Reconocer. Y tercero, experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. ¿Cuál es la palabra clave? Experimentar. Gloria a Jesucristo. Gracias, Lucecita. Thank you, Pastor. Esperemos que al final de esta clase, en esta noche, podamos entender, reconocer y experimentar. Gloria a Jesús, aleluya. Y experimentar. ¿Verdad? A veces se nos hace difícil entender, gloria al Señor. Aún más difícil es, ¿verdad?, reconocer, y aún más difícil experimentar. Pero que el Señor nos ayude, gloria a Jesús, aleluya, a no solamente hablar, entender, sino a tener esa experiencia, gloria a Jesús. Hablamos de un milagro, de unas cosas hermosas que pasaron en esta historia, y todo comienza. Permítanme buscar la Biblia porque aquí comienza en el versículo 3, pero la historia, ¿verdad?, comienza desde el versículo 1. Y estamos en segunda de Marcos, gloria a Jesús, aleluya, capítulo. Inventé un libro en la Biblia nuevo. Perdón, Marcos 2, no segunda de Marcos. Wow, están despiertos. Thank you. Ok, no es segunda de Marcos, no lo busquen, que no existe. Gloria a Jesús, aleluya. Es capítulo 2 de Marcos, gloria a Jesús, del versículo 1 al 12. Ok, el versículo 1 empieza con la entrada, ¿verdad?, otra vez de Jesús a Capernaum, después de varios días. Y dice que inmediatamente, acuérdense que desde que el Señor empezó su ministerio, gloria a Jesús, aleluya, lo seguía la multitud, y habían, ¿verdad?, diferentes necesidades. Estaban los que necesitaban, ¿verdad?, la sanidad física. Estaban los que solamente estaban como los meerkats, los animalitos estos de África. Están así como hace mi gato cuando hay un lagartijo afuera, como que, a ver si yo lo cojo, si no lo cojo. Están los que estaban viendo, ¿verdad?, los espectadores. Y también estaban los que tenían una necesidad espiritual, ¿verdad?, que necesitaban un toque especial del Señor, aleluya. Y aquellos que estaban realmente siguiendo a Jesús, aleluya, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Tan pronto entró a Capernaum, pues ya muchos se juntaron. Inmediatamente se supo a dónde estaba. Se dice que estaba en la casa de Pedro y de Andrés. Y inmediatamente el versículo 3 dice que entonces vinieron a él unos trayendo un ¿qué? Paralítico. Un paralítico que era cargado por 4. Gloria a Jesús. Y muchos pues le han dado nombres a estos 4 amigos. Gloria a Jesús, aleluya. Y es bien lindo que vemos aquí un cuadro de la necesidad física que había. También vamos a ver un cuadro a donde hay 4 amigos que comparten la misma fe, la misma necesidad de uno que no puede llegar al sitio. Esperemos que esta noche seamos camilleros espirituales, que podamos hacer como estos 4 amigos, aleluya, que llevaron a su amigo lo imposible. Escuchaba a este predicador, que en realidad no sé si todavía está vivo, porque estas prédicas, estos estudios que él da son bien viejos. El doctor McGee, él es americano, pero lo traducen en español, y él estaba comentando sobre este pasaje, que estos 4, ¿verdad? Él decía, pues quizás uno chequeó la puerta y dijo, no, por ahí no podemos, porque ¿cómo vamos a entrar 4 más el paralítico? El otro chequeó las ventanas y dijo, por ahí tampoco, porque hay demasiada gente, ¿verdad? Y entonces el otro dijo, bueno, no hay de otra, sino que subimos a el techo. Gloria a Jesús, aleluya. Pero cuando hay alguna necesidad, también algo que nos muestra en esta clase,
que cuando hay alguna necesidad, ¿verdad? Lo imposible hay que dejárselo al Señor, aleluya. Hay que buscar la manera que sea, aleluya, para llegar a los pies a donde está el Maestro. El versículo en el bosquejo dice, Jesús conoce la verdadera necesidad del enfermo. A veces pasamos, ¿verdad? A veces se hace el llamado y a veces pasamos al frente con una necesidad que nosotros pensamos que es la que el Señor nos tiene que suplir. Pero el Señor en su omnisciencia, como lo sabe todo, pues a veces no suple esa necesidad que quizás nosotros pensamos que es la que nos debe de suplir, pero nos suple otra necesidad, aleluya, ¿verdad? Y eso es lo lindo del Señor, que nosotros a veces mismos ni nos conocemos a nosotros mismos lo que necesitamos, pero qué lindo que el Dios que nos creó, si nos conoce tanto por fuera como por dentro, ¿verdad? De arriba, abajo, de adentro para afuera. Nos conoce completito. Y aún David dice que no ha salido, ¿verdad? No ha llegado la palabra a nuestra boca cuando ya el Señor la sabe. Jesús conoce la necesidad, aleluya, conoce nuestra necesidad, lo más íntimo de nuestro corazón, ahí el Señor lo conoce, aleluya. La multitud siempre necesita oír la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, hoy en día estamos viendo que las redes sociales están llenas de personas que algunos están haciendo unos milagros, ¿verdad? ¡Wow! Otros, hay unas multitudes que se están convirtiendo y hay diferentes razones por qué muchos de estos predicadores que son bastante famosos, pues la gente los sigue y todas estas cosas. Pero lo más primordial, ¿verdad? Como la palabra dice que el alabar al Señor, los cánticos, las alabanzas, los especiales, la música, todo eso es muy bueno, ¿verdad? Y es necesario en un servicio, en un culto. Pero lo primordial siempre tiene que ser ¿qué? La palabra, el pan. ¿Por qué? Porque solamente la palabra es la que nos nutre espiritualmente, ¿verdad? Y la palabra, no una palabra contaminada, ni una palabra que le quiten o le añade, sino tal y como la dejó, aleluya, el Señor aquí en la Biblia. Esa palabra que no está alterada, ¿verdad? Que ni le quitan. El domingo hablaba con mi hermano yo y mi hermano Manuel, y estábamos hablando, ¿verdad? Que muchas veces se citan versículos de la Biblia y se citan a la mitad. Solamente citan la mitad del versículo y la otra que no les conviene, pues la omiten o no quieren, ¿verdad?, hacerla llegar a la luz. Pero la Biblia, lamentablemente, ¿verdad?, no la podemos aplicar a la mitad. Ni tampoco es para que, ok, este mensaje es para fulano. No, cada vez que el pastor predica, aleluya, usted coja lo suyo, gloria al Señor, nútrase para que pueda salir después del culto llenitos, aleluya, ¿verdad? Llenitos de espíritu de la palabra del Señor, para poder, aleluya, contrarrestar lo que Satanás, que el Señor lo reprende, nos tenga inmediatamente después de que salimos del culto. Porque solamente la palabra nos puede llenar, podemos usar esa palabra. Tengo varios meses esta cuestión de que cuando Jesús, ¿verdad?, ayunó y se retiró por esos días, inmediatamente Satanás vino y lo tentó, ¿verdad? Y lo tentó y lo llevó a varios sitios. Y él no solamente le dijo, te reprendo con la autoridad que él tenía, sino que cada vez que lo reprendió, ¿qué fue lo que él usó? La palabra. Citó la palabra. Y el enemigo se fue. Jesús citó la palabra. Y el enemigo huyó. Gloria a Jesús, el enemigo lo dejó tranquilo. Y no era que, ¿verdad? Como cuando él le dijo, pues tírate, porque la palabra dice que a sus ángeles Dios mandará para que te cubran y todo esto. ¿Estaba citando algo erróneo? No, estaba citando la palabra del Señor. Pero entonces el Jesús vino y le citó la palabra, porque entonces como que a veces citamos la palabra del Señor y las queremos citar media funny. Como que, ok, la queremos citar para las cosas que no debemos estar citándola, pero cuando el Señor nos deja la palabra y viene algún sentimiento, alguna
alguna prueba, algún momento en nuestras vidas, está la palabra aquí llenita, aleluya, de sacar esa espada. Nos dejó, ¿verdad? Nos dejó la armadura. Una armadura de pies a cabeza, ¿verdad? Los zapatos, aleluya, y el casco, ¿verdad? Pero la palabra, solamente la espada, es la única arma de defensa como tal. Aleluya. Y entonces es la palabra que debemos usar nosotros hoy en día, gloria a Jesús, para reprender a Satanás de cuando él nos venga con algo negativo en nuestras mentes, aleluya, o alguna noticia o algo negativo, ¿verdad? Aleluya, poder reprender usando la palabra tal y como hizo Jesús, aleluya. Y llevo varios meses pensando en eso. Yo digo, pero es que el Señor nos dejó ejemplo en todo, gloria a Jesús. Sí, Manuel. Dios los bendiga, hermanos. Y después me dejes el 3 y el 4. Añadir un poquito de eso de lo que dijo la hermana. Es verdad que a veces pues, utilizamos textos bíblicos, pero no los completamos. Y, por ejemplo, una de ellas que usamos, resistir al diablo, y eso se oye mucho. Pero primero dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea que si uno no se somete bajo la poderosa mano de Dios, y por la palabra, con la espada como dicen, no podemos resistir al diablo. Aleluya, así es. El 3 y el 4, Manuel, gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Me quieres decir algo de eso, Manuel? Bueno, yo lo que puedo decir eso es que, yo digo, si antes hacían las casas de paja y todo eso, y eran unos palos que cruzaban y eso, yo me pregunto, ¿cómo esos 4 individuos se treparon allá arriba y no se cayeron antes de abrir el techo ese? Porque uno se trepa en un sitio de eso y de seguro que va a caer allá abajo, va a traspasar el techo. Hay que ver de qué era el techo ese, porque son 4 individuos más una camilla. Esto tiene que ser un techo, no de paja. Los techos eran De planos. barro o algo hecho fuerte que tú te pararas allá arriba. Los techos eran planos y consistían de tejas, según el expositor, ¿verdad? Un emplaste de barro con que cubrían las vigas, las varas y la madera. Gloria a Jesús. Ok. That's it. Así. So eran 4. Y no solo cómo llegaron, cómo lo treparon al techo. Bueno, en una camilla, ¿verdad? Yo espero que haya sido flaquito el hombre paralítico. Cecita, eso es como preguntar cómo hicieron las pirámides de Egipto. Ah, no. Miren, mi hermano, la fe de estos 4 hombres, cuando, ¿verdad? Aleluya, que llevaron a ese amigo. Yo quiero tener amigos así. Por lo menos que tenga uno así. Que cuando vea la necesidad y yo no pueda llegar, aleluya, que Él me lleve a donde el Señor. Y si lo cogemos espiritualmente, es verdad lo lindo. Y cuando usted ve un amigo, un hermano cabibajo, un hermano un poquito medio, que no está tan así, alegre, como usted siempre lo conoce, lo lindo, ¿verdad?, es acercarse y pasarle la manito, darle un abracito, un apretón, como hace la pastora, un apretón. Jesús. Pastor, ¿me pidió la parte? Sí, que estas casas de estos tiempos tenían unas escaleras por el lado para subir al techo, porque en los tiempos de calor se subían al techo para coger fresco. ¿Me entiendes? Por eso era que era más fácil. Era una terraza debajo. ¿Entiendes? Pero no eran tan flojas, nada. Tenía su piquita también. Era de barro. Eran casas fuertes, pero esta gente se las ingeniaron Estos 4 amigos hicieron para un buen bajar trabajo. el individuo El individuo. al centro de la casa. Otra cosa, se cree, de acuerdo al historiador Josefo, que esta era la casa de Pedro.
donde Jesucristo acostumbraba a ir a pasar días ahí y descansar. ¿Ok? ¿Descansó algo? No, porque Aleluya. inmediatamente la multitud fue. Jesucristo estaba en el apogeo de su gira. Y donde quiera que la gente sospechaba Ujú. que iba a estar Jesús, ahí corrían. ¿Por qué? Primeramente porque eran sanos gratis. ¿Ok? No tenían que pagar un centavo. Y escuchaban aparte la palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Jesús no era como la de los fariseos. ¿Me entiendes? Era una palabra poderosa que llenaba. Thank you. Thank you, Pastor. Ok, so Jesús no estaba tan interesado en realizar milagros. Esa no era su prioridad más importante. Su misión principal era comunicar y enseñar a la gente el mensaje del Evangelio. Él no vino, ¿verdad?, a sanar físicamente. Él vino a sanar el alma. Gloria a Yes. Jesús. Él vino en una misión. Es cierto que su amor y compasión por los que sufrían enfermedades lo impelían a sanar y a liberar a cuantos venían a él. Pero no dejaba pasar ninguna oportunidad para hablarles del reino de Dios. Aleluya. También dice aquí, en el versículo 2, dice que se juntaron muchos de manera que ya no cabían a la puerta. Dos cosas se deducen sobre el desborde de gente. Una, habría una necesidad en el pueblo. La sinagoga no pasaba de ser un lugar al cual se iba por la ley y por costumbre, pero se regresaba casi igual. Y esto es algo que no debemos nosotros de hacer o ¿verdad?, en estos días. Llegar a la casa del Señor, aleluya, y salir tal y como llegamos. La necesidad que haya, el conflicto, el problema, lo que sea, aleluya, dejárselo al Señor en el altar, dejarlo en la mano del Señor y salir llenitos, salir gozosos, salir contentos, salir con fuerzas nuevas, confiando que el Señor, aleluya, en su misericordia, en su tiempo, porque Él es soberano, aleluya, pues Yes. Él hará y Él contestará o Él suplirá. Pero usted ve que, hermano, llegar llegar hasta este lugar, gloria a Jesús, aleluya, sentarnos 2 horas, escuchar al hermano, a la hermana, a tomar la parte de lo que sea que se esté haciendo ese día o esa noche, y ustedes pedir el culto y salir tal y como vino. No podemos. No podemos, aleluya. Dice la razón número 2. Jesús traía esperanza para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad, liberación de sufrimientos que llevaban en su cuerpo. Otros acudían con el alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje, y para todos había una respuesta apropiada. Ahora el hermano Ernesto, el versículo 3 y 5, por favor. Texto audio. Ajá, ya lo tiene. Él tiene la parte. Ok, después del hermano Ernesto, le doy a mi hermano José Aponte para el texto audio. 3 y 4. 3, 4 y 5. Bueno, el 4. Yo lo leí Eso ya lo leyeron. No, ya lo leyeron. ¿Tú leíste hasta el 5, Manuel? Sí, Sí, 3 y 4. Son del 6 y 7. Ok, Más 5. 5 y 6. Al 5 y al 6. thank Son you. 5 o 6, pero. Espérese, hermano Ernesto, y me leo entonces ahorita el 6 y el 7. Hermano José Aponte. El 5 y el 6. Faltan 5. Sí, el 5 falta. Yo leí 3 y 4, falta 5. Ok, 5, 6 y 7. no, solamente el 5. Solamente 5. Ahora, Sí. que el Señor los bendiga, hermano. Amén. La palabra lee así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias. ¿Tiene algo de que aportar con eso, hermano Ernesto? ¿Tiene algo que aportar con el versículo 5?
¿No? Ok. En el bosquejo dice, los que buscan necesidad necesitan perdón divino, ¿verdad? Sabemos que necesitamos primero el perdón, aleluya, la sanidad espiritual de nuestra alma, eso va primero. Gloria a Jesús, aleluya, que cualquier necesidad física que tengamos o cualquier necesidad material, la cuestión del alma toma prioridad, aleluya, en nuestras vidas. Los que buscan sanidad necesitan perdón divino. Dice, 4 amigos o familiares compasionados trajeron a un paralítico. Eso nos da una idea de responsabilidad de ayudar a otros a acercarse a Dios. ¿Cuántos paralíticos espirituales conocemos hoy en día? Así sea en la familia, en el vecindario, en, ¿verdad?, nuestros amigos, aleluya. Existen estos paralíticos espirituales que nosotros, ¿verdad?, debemos de ponernos como estos 4 amigos de camilleros, hacer el ayudarlos, ¿verdad?, el transporte para que ellos puedan recibir su sanidad, su milagro de sanidad espiritualmente. Aleluya. La fe vence cualquier obstáculo. Estos hombres no se desalentaron ante la imposibilidad de penetrar el recinto en el que estaba el Señor. Subieron por la escalera exterior, como dijo el pastor, abrieron la terraza de barro que cubría la madera del techo e hicieron descender la camilla en que traían su amigo. Jesús lo ve. Yo me imagino que el Señor en su omnisciencia ya sabía que estos hombres estaban por la parte de afuera tratando de meterse hacia la parte de adentro. Ahora Jesús ve y premia el esfuerzo cuando este se realiza con fe, aleluya. Sabemos que el sacrificio, ¿verdad?, ya lo hizo el Señor. El sacrificio lo hizo el Señor. Y como dice el pastor, ahora nos toca a nosotros esforzarnos, aleluya, para llegar hasta el final, para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Llegar al cielo. Así sea que el Señor nos llame o que venga el rapto, vencer hasta el final. Dice el versículo 5, dice que Jesús fue movido a compasión al ver la fe de ellos. Aquí no solo habla de la fe del enfermo, también se toma en cuenta la fe de los que trajeron. Aleluya, ¿verdad? Debemos de rodearnos no de gente incrédula o de gente que te diga, pero ¿para qué tú sigues orando? O de gente que te diga, no le molestes más a Dios con esa petición. O gente, y todavía tú estás esperando en Dios. No, mi hermano, a esa gente usted ni le cuenta sus peticiones, ni le cuenta sus problemas. Aleluya, ¿verdad? Hay que llegarnos, hay que estar unidos, ¿verdad? Hay que estar llenitos, ¿verdad? Aleluya, en coinonía de hermanos que nos ayuden a aumentar nuestra fe, que nos ayuden no te des por vencida, sigue hacia adelante, te voy a ayudar a orar, vamos a hacer un ayuno, vamos a venir temprano, vamos a orar al Señor, vamos a venir el domingo, vamos a hacer lo otro. Hay que llenarnos, hay que estar juntos con estas personas que te ayuden, aleluya, a que tu fe crezca, ¿verdad? A que tú puedas crecer espiritualmente, no de aquellos que están todo el tiempo negativos, aleluya, o de aquellos que no creen ni en el Señor, porque de qué me vale a mí decirle a un inconverso o a alguien que está apartado o a un impío, decirle mis problemas o mis necesidades. ¿De qué me sirve eso? Lo que puedo yo decirle es cuando el Señor haga el milagro, cuando el Señor haga la obra, testificarle de lo que el Señor hizo, de la grandeza, ¿verdad? Para que ellos puedan venir al Señor a través de eso. No solamente, sino, ¿verdad? Aleluya, la necesidad, sino cuando el Señor lo hace, pero lo que hace el Señor lo hace grande y lo hace bueno. Mi hermano José Aponte con el pensamiento central. Sí, porque dice que en el estudio bíblico de 15, pensamiento central, Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Vemos aquí
aquí dos conceptos, sanar, salvar al hombre. ¿Se acuerdan cuando los ángeles le dijeron a los que estaban allí en el pesebre que el hombre tendría una buena bendición, y era que Dios venía en persona a estar con el hombre? El nacimiento de Jesús se convierte en la personalidad de Jesús. Dios con el hombre. Él vino a cumplir un ministerio que fue sanar al hombre del pecado, salvarlo del pecado y curarle el cuerpo también. Y aquí estos dos conceptos lo dice aquí. Sanó el alma y sanó el cuerpo también. No solamente lo miró y le dijo, levántate y anda y tus pecados te son perdonados. Porque Dios tenía el poder de perdonar los pecados. Era Dios en persona aquí. Dios es una persona divina, convertida en omnisciente y convertida en personalidad humana. Dios con el hombre. O sea, la teología bíblica dice que Dios es una persona. Y ese personaje vino a estar con el hombre, a cumplir un mandato ministerial que era perdonar los pecados del hombre a través del derramamiento de su sangre maravillosa, y otra, llevarlo a su gloria, hacerlo partícipe de la gloria eterna, que es la vida eterna para con el hombre. Y todo aquel que creyera en él será salvo, y el que no será condenado. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar, que el hombre tiene que arrepentir de sus pecados para ser salvo. Hoy en día se muere cualquier persona, siga lo manda al reino de los cielos. Mire, se murió Celia Cruz y está allí dirigiendo el coro de Dios. Nadie tiene la autoridad para dirigir el coro de Dios. Dios tiene ya alguien encargado de su coro divino. Dios no comparte su gloria, su grandeza con nadie. Aquí Dios la compartió con este personaje porque estaba esperando un milagro. Le salvó el alma, mas le dio la sanidad divina también. Esos son los dos conceptos que están aquí, en la verdad central. Y tercero dice que es más fácil decir, tus pecados te son sanos, te son perdonados, o levántate y anda. El Señor no solamente tenía la autoridad para decirle que se levantara y caminara, sino que lo salvó de una vez también. No hay que esperar la salvación, como por ahí se predica que desde que tú creíste eres salvo. No, desde que tú creíste, ya Dios te ungió con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia cree, que Dios perdonó los pecados, el Señor viene de nuevo y la iglesia se va con el Señor para siempre. Esa es la doctrina. Qué lindo, aleluya. Amén. Pastor, si me ayuda con el 6 y el 7, y mi hermano Celito, que estamos muy contentos de tenerlos aquí, y también a Maite, me ayuda después del pastor con el versículo 8 y 9. Pero primero el pastor con el 6 y el 7, por favor. Estaban allí sentados algunos de los bandidos, de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estos eran líderes religiosos que ya estaban como navaja de dos filos, buscándole 5 patas al gato. ¿Entiendes? Para acusar al maestro. Aleluya. Ellos llegaban tempranito, ocupaban sus asientos. A ellos no les importaba, a ellos lo que iban es a ver la palabra que salía de la boca del maestro para luego señalarlo y acusarlo. Aleluya. Así hay gente. Muchos que vienen. Así hay gente que vienen con sus libretitas a hacer sus apuntes, pero no es con el fin de aprender, es con el fin de fiscalizar y acusar después. Aleluya. Algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Lo que está diciendo este hombre no me convence.
¿por qué habla este así? Se preguntaban ellos mismos. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos no sabían que el que estaba frente a ellos era el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Aleluya. Dios. 5 y 6 nada más, ¿verdad? Yes, Pastor. 6 y 7 nada más. 6, 7, sí. Ah, 6, ok, 7. ¿No me va a beautiful. leer, no me va a leer del No, no, está expositor? bien. El 8 ok, pues esto era lo que esta gente prácticamente estaban pensando y cavilando. ¿Ah? Y aquí en la página 124, abajo dice, no pueden ocultar su malicia e hipocresía. Aleluya. Y por ahí nos sigue diciendo que en los versículos del 6 al 9 se revela una serie de datos relacionados con los atributos divinos que Jesús usó mientras estuvo en esta tierra. Qué lindo. Ya sabemos por Filipenses 2:7 que Él se despojó de su gloria y sus atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. Sin embargo, en algunas ocasiones hizo uso limitado de esas características para que los creyentes comprobaran su divinidad. En esta reunión evangelística había un grupo de escribas. Estos maestros de la ley acudieron a la casa en que Jesús predicaba, ya predispuestos a no creer en él. Aleluya. Hay gente que se va a perder por más que oigan palabra de Dios. Se perderán porque jamás creerán a la verdad del Evangelio. ¿Eso es así? Aleluya. Es triste decirlo, pero es así. Aleluya. Pero hay que decirle a la gente que si no se arrepienten, se pierden. Sí, señor. Aleluya. Que si no se arrepienten, se pierden. Hay que decírselo, le guste o no le guste. A mí no me importa que me digan lo que me digan, pero yo soy llamado a predicar una verdad. Amén. Y la verdad del Evangelio. Gloria a Jesucristo. Hijos de nosotros que tenemos que predicarle y decirle que si no se arrepienten, se pierden. Simplemente eso. Porque la salvación no es hereditaria. Y hay gente que viene, aquí lo hemos tenido, que han venido trajeados, se han sentado, pero son instrumentos de Satanás que los envió para fiscalizarnos a nosotros. Aleluya. Pero Dios, si Dios está con nosotros, no hay nadie. Gloria a Jesucristo. Y la verdad del Evangelio es pura. Así es. Santo el Señor. Así es que no, usted no sé si le sale uno por allá que usted piense que sabe mucho, que sabe más que usted. Porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son sagaces, pero hacen preguntas capciosas para ver si usted sabe. Y si usted no se la puede contestar al momento, pueden decir que usted no sabe nada. ¿Ah? Aleluya. Pero qué bueno. Que lo que no sabían los demás que estaban sentados allí con él, lo sabía Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.
Qué lindo es el Señor, que Él Amén. conoce nuestros corazones, nuestros Thank you, pensamientos. Gracias, pastor. A veces, ¿verdad? Llegamos con una interrogante, con una pregunta, y qué lindo es cuando el Señor nos contesta esa pregunta en la prédica, o llega un himno, una alabanza, y el Señor nos habla a través de todo eso, porque Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y aquí dice que estos fariseos, ¿verdad?, calibaban en sus pensamientos, y el Señor, me imagino que estaba predicando, dando, ¿verdad?, hablándole a esta multitud que estaba tanto adentro como afuera, más estos 4 amigos allá trayendo al paralítico para que el Señor hiciera ese milagro de sanidad. Y el Señor ya conocía el pensamiento todo y la necesidad de cada uno de ellos. Y pudo ver, aleluya, que estos fariseos, ¿verdad?, ya en su corazón dudaban con malicia, gloria a Jesús, con su mente. Y algo que mi pastora, ¿verdad?, yo siempre observo de ella, es algo que cuando alguien está predicando, coge la parte, usted la ve a ella muy atenta, muy pendiente. Y algo que ella me comentó es que ella siempre, ¿verdad?, le pide al Señor que quien esté, ¿verdad?, a cargo de esa parte, que el Señor, ¿verdad?, lo tome control, que el Señor lo ayude, que el Señor habla a través de esa persona, que el Señor se glorifique, aleluya. Porque aquí dice que estos maestros de la ley acudieron a la casa en que Jesús predicaba ya predispuestos. ¿A qué? A no creer. Ya predispuestos a no creer. Y qué triste es cuando usted llega con una mentalidad predispuesta y una mentalidad negativa. Ay, pues me voy hoy. Deja ver de qué es el culto. Ok, yo estoy a cargo de tal sociedad. Fulano predica hoy. Fulano dirige. Y usted se programa negativamente sin saber lo que el Señor, la bendición que el Señor quiere tener para usted en ese día. Amén. Y eso lo hacemos humanamente y el Señor, que conoce, aleluya, que Él conoce la necesidad, dirá, yo digo, Dios mío, pero este día te quiero bendecir, llegue contento, llegue, mire, mi hermano, no solamente con una ofrenda al Señor, que debemos de llegar, una ofrenda de alabanza, de agradecimiento, sino, hermano, llegue, aleluya, ¿verdad?, para recibir la bendición de Dios, a recibir. El hermano de mi pastor no fue un niño, oró por él. Un niño oró por él, aleluya, y recibió esa sanidad. Hermanos, no sabemos lo que el Señor va a tener para nosotros un domingo, un martes, un jueves, un viernes, media vigilia, lo que sea. No importa, hermano, no mire quién se pare aquí, porque aquí nadie sabe nada de que sabe el Señor, aleluya. El Señor nos capacita, el Señor nos ayuda, pero llegue con ese corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tenga para usted en ese día, aleluya, y va a salir contento, va a salir agradecido, porque el Señor, ¿verdad?, va a hacer algo, porque no es posible que vengamos aquí a adorarle al Dios de Dios, al Señor de señores, y usted salga igual. Pues si sale igual es porque usted vino ya así pre-registrado con la cabeza de que va a salir igual. Y yo lo lamento si usted sale así, porque debemos de salir llenos, reforzados del poder de Dios y del Espíritu Santo. Porque imagínate, entonces ¿para qué venimos aquí a congregarnos por 2 horas o 3 horas? Como dice el pastor no le sirve al Señor en vano ni por bobo, aleluya. Porque sabemos de que el Señor, ¿verdad?, lo puede todo, gloria a Jesús, aleluya. Ok, mi hermano Felito, que está muy contento de que esté aquí, si nos puede ayudar con el versículo 8 y 9. Y Junior, después 10 y 11, Junior. Conociéndolo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados,
por decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Hasta allí. Y anda. En la cultura judía se estructuraban las personas desde niños en la sinagoga, en la ley, que una persona perdonarle pecado a otro, eso era una blasfemia. Estos doctores de la ley, que eran intérpretes de la ley, al ver que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, ellos no manifestaron abiertamente ninguna palabra, solamente estaban cavilando, pensando, pero Jesús ¿Quién es él? leyó los corazones de ellos. Ahora bien, Aleluya. perdonar pecado, un hombre a otro, eso era condenado con pena de muerte. Así que estos agentes religiosos que estaban tomando, eran agentes religiosos, pero estaban siendo usados por el mismo Satanás para perseguir a Jesús donde quiera que estaba. Así es. Jesús había adquirido una fama entre el pueblo hebreo, entre los judíos, que donde quiera que él iba, la gente se aglomeraban para oírlo. Lo alababan, lo ensalzaban, inclusive lo adoraban. Una de las cosas que les molestaba a ellos también era que la gente alabaran a Jesús e inclusive le adoraran. Todas esas cosas estaban prohibidas. Ahora, ellos ven el hecho de que vienen con un paralítico. No se sabe quién era este paralítico. Que había 4 personas cargando con él. Porque un paralítico en aquella época era una persona marginada. Lo ponían en los lugares a pedir limosna. Pero este paralítico tenía algo especial. Habían 4 personas que estaban cargando con él y de dónde venían, no se sabe. Cuánto tiempo, cuánto caminaron con el paralítico. Algunos comentaristas dicen, puede haber sido un paralítico, que a lo mejor era una persona importante. No se descarta eso. Otra cosa, el atrevimiento de romper el techo de una casa. Tal vez el paralítico dijo, abran el hueco y yo pago la reparación. La fe, la fe. Todas estas son cosas que se apelan a la imaginación. Sí. Porque usted se imagina que usted tenga una casa y venga alguien y le abra un hueco. Si voy a entrar Y para meter un paralítico en una cama, en un catre de eso, o lo que sea, había que abrir un hueco grande. ¿Y quién iba a reparar el hueco? Todas estas son preguntas que se quedan en el aire, es una incógnita, ¿verdad? Otra cosa, cuando estaban abriendo el hueco empezaron a caer pedazos de ahí está. barro para abajo. La cabeza. ¿Y cuál sería la reacción de toda la gente? ¡Tra, tra, tra! Porque era un techo plano. Pero sin embargo, el Señor elogió, el Señor no habló nada de hueco, ni quién iba a reparar hueco, ni nada de esas cosas, pero uno se pregunta esas cosas y a veces que muchos comentaristas hacen esas sugerencias, porque yo le voy a decir una cosa, ¿quién de nosotros nos atreveríamos a hacer una cosa así? Abrir una casa, un techo, para bajar un paralítico enfermo, ¿verdad? Pero eso es lo atractivo de este incidente, ¿verdad? Pero el Señor perdonó los pecados y ellos eran unos perseguidores de Cristo, donde quiera que Cristo estaba, ellos lo perseguían. Y lo que querían era denigrar la reputación de él. Como era famoso, lo alababan, hasta lo adoraban. Venían gente de todos lados, donde quiera que había, se reunían la gente antes de llegar
Y ellos envidiaban todas esas cosas y por eso era que lo odiaban. Y querían desacreditarlo. Pero el Señor le dijo que es más fácil decir que te perdonaron los pecados o decirle levántate, toma tu leche. Porque el Señor hizo las dos cosas. Perdonar pecados, ellos lo criticaban. Pero él le dijo, para que sepáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Ahora que lo ves así paralítico, le dijo, levántate, toma tu leche y anda. Y se levantó. Y ahí le probó a los enemigos de él que él tenía autoridad para las dos cosas. Yeah. Y por eso el título se llama Salvar el alma y sanar el cuerpo. Qué lindo, aleluya. Eso es amén. Vuelvo y les digo, yo quiero amigos como esos, no menos uno de esos. Mi hermano Junior, el 9 el 10 y el 11. Sí, mi hermano Felito leyó el 8 y el 9. 10 y 11. Bendiga, hermano. Amén, Junior. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico. Así que digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto ya está explicado, ya lo explicaron los hermanos, ¿verdad? Y añadirle pues. Pero vemos yo me imagino lo humilde, ¿verdad? Que el Señor le dijo a este hombre, le hablaba para hacer este milagro. Y mientras los hermanos hablaban y comentaban, se iba a mi mente cuando crucifican al Señor. El hermano Felito dijo que esto era condenado a muerte, ¿verdad? Y eso era lo que ellos buscaban, condenar, llevar a Jesús a la muerte, y al fin eso fue lo que lo hicieron, lo llevaron a muerte, porque ellos no podían Encontrar la forma para sentirse amigos de Jesús, porque yo me imagino, y muchos comentaristas lo han dicho, ¿verdad? Que es un tema estudioso que uno, que esta gente vieron su billetón como en peligro, ¿verdad? Por eso era que ellos le tenían este odio a Jesús. Y lo vemos allí en la cruz, cuando lo meten allí en la cruz, lo cuelgan en la cruz. Vemos un ladrón, ¿verdad? Que la Biblia dice que era ladrón. No, sin embargo, este ladrón reconoce a Jesús como Dios. Porque cuando el otro le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? Te salvas a ti, no salvas a nosotros. Entonces el otro le gritó del otro lado, no tienes temor de Dios. Este lo reconoció. Mas sin embargo, esta gente que eran religiosos, que conocían la ley, eran escribas. Esta gente que escribían la ley de un libro para otro. Siempre se pasaban, la sabían al revés y al derecho. Ellos se sabían el libro de Isaías y toda esta, al revés y al derecho. Mas sin embargo, aquí mira lo que le dicen a Jesús. ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero vemos más tarde que un hombre ladrón lo reconoce como el Dios del cielo. Y le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y ya ustedes saben esto. Es fácil. El comentarista en la página 126 a la mano izquierda dice, demuestra su poder para perdonar y sanar, como dice el tema, vuelvo y lo digo, salvar el alma y sanar el cuerpo. Dice, para demostrar la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados, iba a sanar cada nervio, cada tendón, cada hueso, cada músculo de aquel hombre inmóvil que había puesto a sus pies.
En esos momentos dirigió su vista y la voz al inválido, y con la autoridad divina que ha tenido y tendrá por la eternidad con el verbo creador y señor de toda la creación, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En esta materialista, el hombre incrédulo, que si no ve cosas físicas, no puede creer en lo espiritual. Pero Dios en su misericordia nos ha provisto un evangelio que abarca todas las dimensiones de la vida, a fin de que nadie tiene excusa para no creer en Él. Nadie tiene excusa para no creer en Él. Ahora, el versículo 12, un voluntario. El versículo 12, el último de la clase, algún voluntario que me lo quiera Amén. leer. Julio, thank you, Julio. Dice el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Puedo hablar varios puntos que hay aquí en este último párrafo, en este último versículo, y voy a irme al expositor, donde dice: entonces él se levantó enseguida. La palabra vivificante de Jesús fortaleció el cuerpo de aquel cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. Yo entiendo que este hombre, si hubiera muerto antes de que Jesús perdonara, o sea, después que Jesús perdonó sus pecados, este hombre se iba derechito para el cielo, aunque quedara paralítico, porque ya Jesús le había perdonado, ¿verdad? Fíjense lo que yo aprendí en esta tarde, mientras leía la lección, porque estaba bien perdido, no sabía en cuál era la lección. Y no quise llamar al pastor porque me iba a decir: no te voy a decir. Ya yo cogí esa clase, ¿verdad? Suena como Pero hoy me entretuve leyendo esta lección y yo después se la estaba explicando a María. Yo le dije: mira, María, esta lección de esta noche nos está dando una enseñanza que si los que estamos aquí presentes la absorbimos, la digerimos, como es que usted la ha explicado también, y el hermano Felito, nos tenemos que llevar algo valioso en esta noche. ¿Y por qué digo estas palabras? Porque fíjese que hay 4 personas importantes que no se sabe quiénes son. Que si son familia, no son familia, no vamos a entrar en detalle. Felito dijo que estas personas rompieron el techo. Aquí lo hubieran metido preso. O habría que buscar en el council, un permiso para hacer esa barbarie, esa barrabasada, como dice nuestro amado pastor. Estas 4 personas, fíjese qué enseñanza yo cogí de estas 4 personas. Que nosotros como creyentes tenemos que ayudar a los paralíticos espirituales, como usted dijo esta mañana, o mejor dicho ahorita. ¿Habemos muchos paralíticos espirituales? Claro que sí, porque no todo el que viene a la iglesia puede decir que está fortalecido. A veces venimos sin ánimo, a veces venimos que la clase la están dando y si usted le pregunta a alguien, quizás a lo mejor, ¿qué? ¿A quién? A mí. Lo coge de sorpresa, porque eso pasa. Y nosotros tenemos que servir de apoyo a estas personas que son paralíticos. En vez de criticarlo o decirle que es cierto que es el otro, pues ser de ayuda, como hicieron estas 4 personas. Y fíjense que aquí dice que este hombre obedeció después que recibió la sanidad, después que el Señor, fíjense que el Señor primero lo perdonó. Todos nosotros cuando vamos al frente, lo que vamos es con la mente de sanidad. Yo quiero una sanidad. Quizás estamos en pecado, porque no vamos a pedir allá. Sí, vamos a pedir la sanidad,
Pero no vamos a decir, Señor, perdóname por mis pecados, el pecado que acabo de cometer. Perdóname. Y ahí el Señor puede dar la sanidad. Eso es lo principal, el perdón de pecado. Así es. Pero siempre vamos con la mente de que si vengo cojo, que el Señor me sane. Y puede estar seguro que va a salir cojo. Este hombre, el Señor cuando le dijo, coge tu lecho. Ya el lecho que él usaba, sabrá Dios cuántos años, ya no es un lecho, ya es un objeto que no tiene ningún valor para él. Primero sí, porque ahí era donde él se recostaba. Pero cuando el Señor le dijo, vete, él salió apresurado. ¿Qué hizo? Se metió para la casa y se sentó a ver televisión. ¿O se metió al internet? No, él fue a predicar, a pregonar lo que había pasado en esa casa, que había recibido la sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Aquí lo dice. Dice, glorificamos a Dios, de nada sirve la bulla, el alboroto y hasta los milagros, si no se le da la gloria a Dios. Podemos estar, podemos estar brincando de predicador en predicador, porque hay gente que van donde un predicador, después van donde el otro. Si aparece uno más famoso, van donde él y siempre siguen igual. Porque la mente de ellos es para el predicador. No, porque Guille es famoso y Guille ha hecho milagros. Y vamos con la mente en Guille. Y no pensamos en Dios. Y este hombre cuando recibió la sanidad rápido fue a divulgarlo. A divulgar la sanidad. Mire, ahí se formó un alboroto. Dice aquí que ahí nunca habían visto tal cosa. Como decía Manuela. Pero vamos a ponerle que un cadáver esté en una funeraria y salga caminando, se mueva. Ahí se va a formar tremendo corre-corre. Olvídese, a lo mejor ese difunto lo metieron ahí, no le hicieron la autopsia y él está ahí. Quizás se le paró el corazón por una hora, porque eso ha sucedido. Por eso es que ahora dejan los cadáveres un tiempo. Para decir, bueno, este sí está muerto. Este ya lleva un día ahí y este está muerto. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre salió a las millas y todo el mundo ahí se volvió loco. Yo me imagino el corre-corre. ¿Qué es esto? Sabrá Dios, ese hombre llevaba años, lo habían visto arrastrándose. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, los creyentes, tenemos que ser de ayudas a otros, a esos paralíticos que están por ahí. La palabra dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a policía, a todo el que veamos en el camino. Predicar que Cristo sana y salva. Así es. Y hablarle a esas vidas, para que esas vidas vengan a los pies de Jesucristo. Pero no decirle, vente, que en la iglesia oran por los enfermos y te va a sanar. No, primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que confesar tus pecados. Y entonces el Señor, a través de eso, te puede sanar. Por eso es que no estamos viendo sanidades. No se están viendo alborotos de expectación, de asombro. Mira, esa mujer venía en un sillón de ruedas y mira, salió corriendo. No se está viendo eso ya. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos el por qué. Porque estamos haciendo la base de estos 4 individuos, de estas cuatro personas. Quizás no lo estemos haciendo, quizás sí, quizás no, ¿verdad? Eso lo sabrá cada cual. Pero si no lo hacemos, no vamos a ver los milagros que el Señor quiere hacer. Primero, perdonar los pecados, porque Él es el que puede perdonar los pecados. Y después que vienen las sanidades. Amén. Sí, la Gracias, sanidad hermano. física siempre. Volvemos al título. El título dice salvar el alma y sanar el cuerpo. A eso vino el Señor. Aleluya. El versículo 12 en la página 126 a la mano derecha. El expositor tiene a 6 diferentes como subtítulos y dice, este versículo se puede destacar una serie de acciones
tomadas por el hombre que fue sanado por Jesús. Hechos que también se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. Y comienza con la primera. La primera dice, entonces él se levantó enseguida. Tan pronto el Señor pronuncia la palabra de sanidad, el hombre se levanta. Recuerden, era paralítico, el hombre comienza a andar. La palabra vivificante de Jesús fortaleció el cuerpo de aquel cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. Como dijo el hermano Julio, ya él estaba, ¿verdad?, disfrutando de su salvación. El levantarse por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y éste responde por su propia cuenta. Aleluya. El número 2, tomó su lecho. Esta es una señal de responsabilidad. Lo que le había servido de base en su postración, ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía y decisión. Yeah. Aleluya. Lo que antes, ¿verdad? Él se acostaba, sentaba, lo que sea. Ahora, aleluya, es un objeto. Ya como dijo el hermano Julio, ¿verdad? Eso le recuerda lo que él era antes. Y dice, ok, de eso me sanó el Señor. El número 3, salió delante de todos, obedeciendo el mandato del Señor. Él salió y se fue. La persona salva, los salvos tienen que salir, aleluya, de su letargo y de su encierro. Tienen que empezar a caminar por una nueva senda a la vista de todo el mundo. So, el que se ha convertido, ¿verdad?, tiene que salir como salió este paralítico hacia afuera, a publicarle al mundo lo que el Señor ha hecho en su vida. Gloria a Jesús. Todos se asombraron. Todos se asombraron. Cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, escuchen esto, cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, es porque el poder de Dios se ha ausentado. Entonces, es tiempo de clamar y buscar su presencia. Amén. Algo que me alegra tanto y tanto y tanto, ahora que abrimos el templo nuevo, es que están llegando visitas, ¿verdad? Están llegando, el domingo llegó la parejita que nos había visitado antes y llegaron solitos con la nenita y el bebito. Llegaron, pero trajeron a 2 más, a 1 o 2 más, a 2 más. No llegaron ellos 4, ahora llegaron 6. Aleluya. Y eso me da tanta alegría. Tanta alegría, gloria a Jesús, aleluya, y verlos contentos, adorando al Señor, gloria a Jesús. El número 6, nunca hemos visto tal cosa. Para el mundo, por eso es que nos llaman locos, porque es que para el mundo, el Señor y los negocios de Él son locura, porque es que no entienden lo que el Señor hace en nuestras vidas, gloria a Jesús, aleluya. Dice, Dios está obrando cosas nuevas una vez al año. Cada día. No vivamos del recuerdo ni del pasado. Gloria a Jesús. Dejemos que su poder se manifieste en conversiones, milagros, sanidades, avivamiento y mucho más. Ahora, en Mateo 28, el versículo 18-19 dice, y Jesús se acercó y les hablaba diciendo, esto es la gran comisión, el trabajo suyo y el trabajo mío. Amén. Dice, y se acercó Jesús y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id, el mandato, id y haced discípulos en el vecindario. No, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros algunos días. Todos los días
hasta diciembre 31. Exacto, hasta el fin del mundo. So, el Señor nos dio ese mandato, ¿verdad? Primero dijo que Él se le había dado toda potestad, toda, arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en todos lados. Tiene la potestad y después nos dio el mandato. Y no dije, vayan ahorita, cójanlo con calma. No. Y hacer discípulos en todas las naciones. Nos dijo que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden solamente el Nuevo Testamento. Todas las cosas, aleluya. Y entonces nos dio una ñapa. Y nos dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, ¿cuándo es? Cuando Él venga, o cuando nos vayamos con el Señor, cuando nos muramos, imagínense. Porque nosotros vamos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Aleluya. Hasta que nos vayamos con Él o el Señor venga. Y el tema, vuelvo y lo repito, el Señor salva ¿qué? El alma y sana el cuerpo. Hermana Luz. ¿Y tocaya? El Señor dijo ir. Ajá. Él no dijo si quieren. No. Eso fue ahí que demandó de nosotros que fuéramos y hiciéramos discípulos. Hacer la voluntad. Ajá. Y en estos días hay que hacerlo más que nunca. Todavía, sí. Como vemos este mundo. Aleluya. Como estamos viendo este mundo. Ok. Estoy temprano. El resumen para esta noche. El resumen. Bien, tú. El resumen. La vejez no tiene edad, ¿ok? Antes de los 40 se puede sentir cansado y viejo también, ¿ok? Ok, dice, el resumen general. Tenemos una clase muy linda, como les dije, una historia que ya hemos escuchado muchísimo, aleluya, muchas interpretaciones, pero enfóquense en el tema, gloria a Jesús. Jesús vino a salvar el alma y a sanar el cuerpo. Y recuerden, sean camilleros, sean uno de estos 4, aleluya, que llevaron al paralítico. Y si a veces nos toca ser el paralítico, porque no siempre estamos a 100, aleluya, cuando nos toca ser ese paralítico, búsquese a 1 o búsquese a 4 que sea su camillero. No se quede solo, no se aparte, no se aísle. Sí, cuando los gatos se van a morir, ¿qué hacen los gatos? Se esconden y se apartan. Porque no quieren, ¿verdad?, que los vean morir. No haga eso, no es un gato, ¿ok? No sea un gato. Sino que cuando usted se siente un poco así, hermano, busque la oración, busque hermanos, aleluya, que estén, ¿verdad?, que sean columnas de oración. Que no hagan muchas preguntas, sino que te digan, no te preocupes, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, aleluya. En el resumen esta noche dice, el milagro realizado por Jesús al mandar al paralítico que se levantara y se encaminara a su casa, es uno de los cuadros más representativos de la obra evangelística del Señor. Para nosotros, este milagro está lleno de esperanzas prácticas. Ay, thank you, Mother. Enseñanzas prácticas. Por una parte, hallamos aquí un ejemplo de ¿qué? De cooperación. De cooperación, aleluya. ¿Y qué? Y compañerismo. Y compañerismo en los amigos de este inválido que se esforzaron, y se esforzaron mucho, en llevarlo a Jesús. Tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a cuantos estén a nuestro derredor contra todo obstáculo y dificultad. Amén. La validez de este esfuerzo se ve en que Jesús premió la fe solamente del paralítico, de todos. Porque, hermano, si ese paralítico salió de ahí agarrando su lecho, ustedes se imaginan el gozo y la alegría de los 4 amigos. Imagínense lo contentos que se sintieron porque los 5, los 4 y el paralítico compartían esa fe. Ellos, hermano, nadie iba a llevar a nadie, ni a subir en medio de un techo, ni a abrir un hueco sin fe. Ahí los 5 tenían fe. Ahí los 5 estaban esperando esa sanidad, ese milagro de parte del Señor. Aleluya. Dice, por otra parte, se da aquí una enseñanza clara
acerca de la divinidad de Jesús manifestada en la realización de sanidad del paralítico. Demostró su deidad al impartirle perdón a este hombre, ya que como dijera muy bien los escribas, ¿quién pudo perdonar pecados sino solo Dios? Por su omnisciencia detectó los pensamientos negativos de estos adversarios suyos, a quienes tuvo que darles una lección de su autoridad para comprobar que él era quien decía ser. Estos escribas salieron con la nariz rota espiritualmente. Les dio una pela espiritual con las palabras. Aleluya. Y era la única vez, les pasó en muchas ocasiones. El perdón quedó evidenciado por la sanidad del paralítico. Y con esto aprendemos que lo espiritual es primero. Como punto final de este acontecimiento, nos enteramos de que la sanidad del paralítico causó asombro en todos, menos quizás en quién, en los escribas, en los que fueron ahí a mirar y a escribir lo que el Señor decía. Pero el fin de este hecho, como todos los demás milagros que hace nuestro Dios, Jesús, el propósito final es que creamos en Jesucristo y le demos a Él toda la gloria y la honra. Porque todo lo que nosotros hacemos, nadita es por nuestras propias fuerzas ni por nuestros méritos. Todo, pero todito, se lo debemos a quién. Como dice el pastor, al jefe y comandante. No podemos hacer nada, si no es por la fuerza que nos da el Señor. La semana que viene, si el Señor así lo permite, aleluya, estamos bajo el tema manifestar el poder de Jesús